Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Mi nombre es Angie Cantillo y como siempre un placer poder compartir con ustedes un nuevo espacio de entrevistas donde, como siempre les digo, aprendemos todos. Y hoy estoy segura que más que aprender va a ser también un abrir de ojos para muchísimos que tienen a cargo a menores de edad. Si usted es padre y madre de familia, estoy segura que este programa le interesa muchísimo. Vamos a hablar sobre las redes de pedofilia y cómo actúan en las redes sociales. Hay datos que dicen que en Internet apenas el 4% es la Internet clara. Todo eso a lo que nosotros tenemos acceso, Facebook, Instagram, el buscador de Google y todo lo demás es la dark y la deep web, información sensible que requiere un mayor minuciosidad para poder acceder a ella. No toda es mala, en efecto, vamos a hablar de eso también, pero hay muchísima que sí alerta a las autoridades. Y por eso, en el contexto de este tema, le lanzamos una pregunta a todos ustedes, nuestros oyentes y también televidentes. ¿A qué edad creen ustedes apropiado que un menor de edad pueda tener un dispositivo móvil? O al menos, ¿a qué edad fue que usted le entregó a su hijo o hija un dispositivo? Que tan riesgoso puede ser en nuestra actualidad. Bueno, vamos a ir con nuestro compañero Byron de nuestra diario extra.com, que va a leernos un poco de los comentarios y después vamos a venir a conversar con los invitados que tenemos el día de hoy, de esos mitos y verdades, de qué tan expuestos están nuestros menores en las redes sociales. Byron, usted con el detalle. Muy buenas tardes, Angie, buenas tardes a todos los oyentes y a nuestros televidentes también. Esta tarde, Angie, quiero comentarle que tenemos resultados de una encuesta porque estamos, como usted lo dice, en la era tecnológica. Tenemos la información al acceso de un clic, pero no solo las personas adultas, también los menores de edad. Y muchas veces los padres de familia son los responsables de esto, tanto para lo bueno como para lo malo, ya que le dan a sus hijos un aparato electrónico, llámese un celular, llámese una tablet. El punto es que es muy fácil acceder a información. ¿Pero a qué tipo de información? Bueno, antes de conocer sobre todo esto, realizamos una encuesta en la que usted incluso puede participar de la misma forma al acceso de un clic, para que usted pueda ver cómo es que las personas interactúan en esta encuesta, qué es lo que ellos dicen, cuántas personas, a qué edad le dan el celular a su hijo, más que todo menores de edad. Muchas veces estas personas que le dan los celulares se los dan cuando están en la escuela, otros en el colegio, o usted cuando fue padre de familia. Muchas veces, incluso yo diría que la mayoría se los compró con cuenta propia, pero ya no es así, los tiempos han cambiado. Entonces le realizamos la encuesta donde usted puede opinar y podemos ver la siguiente pregunta. ¿Considera usted oportuno darle el celular a un menor a temprana edad y por qué? Bueno, esto fue una pregunta que lanzamos en nuestras redes sociales, en Diario Extra, en Facebook y en Extra TV, para que usted también participe, pueda comentar. Y les leo algunos de los comentarios, cuáles son las opiniones que nos han dejado. Las personas dicen, no, Ana Blanco, por ejemplo, que cuando tengan 18 años. De la misma forma, Carlos dice que no, que los niños no tienen la madurez para usar y asimilar la información. Sin embargo, hay personas que sí apoyan esta iniciativa de darle los celulares a sus hijos y dicen, sí lo considero para que vayan acostumbrándose a usar la tecnología y no les cueste en la escuela. Otras personas se ponen un lado más neutral e incluso dicen, bronca de cada papá, así, porque esto es las redes sociales, usted puede comentar, puede opinar, puede dejar su opinión, pero muchas personas consideran que no, otras consideran que sí, y quienes lo han hecho, ¿a qué edad normalmente? Bueno, aquí usted puede participar en una encuesta que de la misma forma hicimos, y lanzamos la pregunta, ¿a qué edad usted le dio el celular a su hijo? Entre 6 y 10 años, por ejemplo, entre 11 y 13 años, o de 13 años a los 15 años, en esos casos de ser menores de edad. En esto usted puede participar, escanear el QR y vemos con muchas personas, está muy equilibrada la encuesta, entre 6 y 10 años, 3 de cada 10 personas, entre 11 y 13 años, 3 de cada 10 personas, y entre 13 y 15 años también 3 de cada 10 personas han dicho que le han entregado el celular a su hijo. Y repito, la información está al acceso de un clic, pero también es responsabilidad de cada padre a qué acceden, a qué tipo de información acceden sus hijos, más que todo cuando son menores de edad, muchos en la escuela, otros en el colegio. Aquí vemos cómo la encuesta va variando, pero esos son los datos que tenemos el día de hoy, Angie. Las personas pueden participar, pueden comentar, pueden incluso escanear en la pantalla o en nuestra señal de streaming este QR para que participen y puedan incluso dejar su opinión. Ahí vemos cómo los datos van variando, cómo las personas van opinando, van votando y van siendo partícipes, porque esto es Asiento Extra, donde usted también tiene un lugar para opinar y para poder hablar con nosotros, conversar, dejar su opinión en nuestras redes sociales. Byron Agüero, nuestro compañero de Diario Extra Digital, y muchísimas gracias por las respuestas que nos daba. Y es que así como lo vemos actualmente en pantalla, es una realidad de que ya los menores de edad
en nuestro entorno tienen acceso a un celular. Decimos incluso que ya nacen hasta aprendidos, niños de 2 años hasta viendo videos en YouTube. ¿Qué tan expuestos están? ¿Qué tan sana es esa práctica? Y para abordar el tema me acompañan hoy en una mesa aquí de Asiento Extra, nuestra criminóloga ya siempre invitada de confianza, Lauren Gordon, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Lauren, por acompañarnos. Un placer, Angie. Muchísimas gracias por estos temas. Gracias. Irving Sáenz también, que es experto en ciberseguridad y que a mí en lo personal me ha ayudado mucho a descifrar y a entender términos con los que tal vez uno no está tan relacionado. Muchas gracias por venir. Gracias, Angie, por la invitación, y para eso estamos, para incentivar a la gente y darle un consejo y una orientación para con sus hijos. Irving, yo quisiera iniciar la conversación porque yo les decía que apenas el 4% de lo que vemos en Internet es la red clara, ¿verdad? Lo que tenemos acceso, los links, las en línea, etcétera. Pero todo lo demás es lo que llamamos como la dark web o la deep web, que son dos cosas completamente distintas. Si pudiéramos abordar muy en ABC, en español, para todas aquellas personas que no están relacionadas con los conceptos, ¿qué es esa dark web o deep web? ¿Qué se mueve ahí? ¿Cómo ingresamos? ¿Y qué tan expuestos estamos también a que todos nuestros datos se muevan ahí sin que ni siquiera nosotros lo sepamos? Bueno, para verlo desde un plano entendible, académico, normalmente es como un iceberg, esa es la manera más sencilla de verlo. La parte tal vez que vemos superficialmente es la web normal, Google, Yahoo, Bing, cualquier sitio de internet que nosotros normalmente vayamos a entrar, pero ese montón de hielo que está debajo, que lo tapa el agua, que no sabemos cuánto es, como bien lo decía usted, más del 90%, se compone de la deep, que es donde ya empieza el agua, por así decirlo, y más hacia abajo la parte de la dark. ¿Qué hay ahí o qué podemos encontrar ahí? Contenido desde libros ilegales, películas ilegales, hasta ya en la parte más profunda vamos encontrando información tal vez clasificada de organizaciones, información que tal vez se ha filtrado por un tercero, y en la parte todavía más profunda encontramos pornografía infantil, violencia en vivo, encontramos gore y, en el peor de los casos, información que tal vez se ha robado gobiernos y que está expuesta para que los hackers la tengan como un punto de encuentro y puedan vendérsela a otros gobiernos o a gente que eventualmente la quiera hacer. De manera muy resumida, entonces, es una parte de internet donde los dispositivos se conectan de uno a uno, algo que técnicamente llamamos peer-to-peer. A diferencia de la web superficial, que es poner en Google aprendizaje o poner cualquier término y que nos vincule a internet. Entonces, eso en efecto es la deep web, que desde cualquier teléfono o computadora, lamentablemente, sin un uso adecuado, cualquier persona puede entrar y no sabe las consecuencias que le puede traer. Hola Irving, ¿por qué se vuelve la deep o la dark web la casa de las redes de pedofilia a nivel mundial? ¿Por qué es tan difícil incluso para las autoridades llegar a descifrar en dónde están, cómo se mueven? ¿Cuál es la manera de operar dentro de la dark web que precisamente le permite a estos criminales no dejar un rastro? En la internet tradicional, todos, ahorita en portátil, en su caso, acá, doña Laure, tenemos algo que se llama identificador IP. Ese IP es como el rastro que nos conoce a nivel mundial cualquier teléfono o computadora que se encuentre. Ahora bien, ¿qué pasa con la deep y la dark web? El cifrado de ese internet es más difícil de ubicar, por así decirlo. Se utiliza como las capas de una cebolla, donde normalmente se va encriptando y encriptando, hasta que sea casi imposible para cualquier autoridad, para cualquier investigador poder descifrar. Normalmente estos delincuentes o ciberdelincuentes lo que hacen es bajar aplicativos que hace que esa dirección IP esté cambiando constantemente y a un gobierno o a una agencia de investigación cibercriminal le sea más difícil saber dónde está. Eso es lo que permite, Irving, para ver si se lo podemos ir aterrizando, que yo desde aquí, desde mi laptop, ahorita donde estoy aquí en Tibás, San José, yo pueda ir cambiando y salga que estoy conectada en Turquía y que estoy después en España y que me vaya moviendo al punto de que las autoridades digan, bueno, no sabemos realmente cuál es su ubicación, más o menos trabaja así. Básicamente así, tal vez los que han estudiado un poquito el tema del blockchain o el tema de código de pares y todo eso,
hace que el sistema esté cambiando y cambiando constantemente. Similar a una VPN, nada más que en el sistema lo que aparece es como un punto en el mar y esa es la ubicación, entonces hace más difícil que se pueda saber en dónde está, porque utiliza, como decía el acrónimo de la cebolla, diferentes capas para que el atacante o el ciberdelincuente lo haga y sea casi que imposible poder saber desde qué ciudad, desde qué país o desde qué IP o qué dispositivo está perpetrando el crimen, el ataque. Ahora, tal vez a la gente que nos está viendo y escuchando hasta ahora dice, bueno, eso es muy avanzado, eso pasa allá en otros países y aquí en Costa Rica todavía no hemos llegado. Hay un reciente estudio de la Fundación Pañamor que se llama de hecho Kids Online, que dice que en nuestro país, ojo papás, porque estos son datos de nuestro país, 12 de cada 100 adolescentes admiten haber recibido contenido sexual por medio de sus redes sociales sin consentimiento. Y Lauren, esto nos deja un panorama muy abierto porque aquí están de adolescentes que se atrevieron a decir frente a un encuestador o la persona que se lo preguntó, sí, la verdad es que yo he recibido esto y por ejemplo 4 de cada 100 dijeron que provenían de personas mayores de edad que ni siquiera conocían. Hay un mundo de adolescentes que no lo dicen por vergüenza, por temor, etcétera, pero es una realidad de que en nuestro país también operan las redes de pedofilia. ¿Y qué tan complicado es para las autoridades actuales poder darles seguimiento ante un panorama que ya nos decía Irving, están tecnológicamente armados hasta los dientes, como decimos popularmente? Claro que sí, tenemos que tratar de alinear algunos temas. Primero que todo, a nivel general se conoce al pedófilo como la persona, primero que todo, que tiene una inclinación a las relaciones íntimas o sexuales de manera directa con personas menores de edad, pero que no precisamente han llegado a ese extremo. Y también existe el pederasta, que es la persona que sí, que tiene acceso directo al cuerpo de las personas menores de edad. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando claramente de un delito. Un pedófilo podría tener esos deseos, pero como nunca rompió la ley, es una persona que incluso se tipifica como un problema de salud mental. Y el pederasta sí rompe con toda la normativa para generar la lesión. Muy importante también la evolución. Antes podíamos hablar de que en este caso las personas se acercaban de una forma muy personal, utilizando diferentes accesos familiares, de personas de confianza, del entorno, eso es muy importante, grandes personas de autoridad para las personas menores de edad. Esto hacía sumamente complejo justamente la comunicación. ¿Por qué? Porque además de que tenían controlados a los adultos mayores de edad o a los encargados de su entorno, generaban algún tipo de intimidación en la persona menor de edad. Ahora sabemos que hay un mundo de comunicación sumamente extremo que se está llevando a cabo por medio de las redes sociales, sin supervisión, y este es el conflicto principal. Sí, buscamos cómo avergonzar a la persona menor de edad, hacerle ver, primero que todo, ganarnos la confianza, ¿verdad? Y esto se llama grooming, que es la forma en que estas redes actúan de manera directa, acercándose a la persona menor de edad, generando algún tipo de manipulación coercitiva, donde primero se muestran, y lo vemos incluso con adultos, con todo lo que es la manipulación para que entreguen sus cuentas, ¿verdad? Entonces, pongo este ejemplo porque algunas personas dicen, pero ¿cómo van a acceder si es algo que se sabe que está mal? No, el nivel de manipulación por medio de la ingeniería social que se utiliza es muy elevado. Y entonces, si lo logran con un adulto para que entregue las claves de sus cuentas bancarias, algo como eso, imagínense en el poder que pueden tener en personas menores de edad. Que no tienen una malicia tan desarrollada, diría uno. Claro, por supuesto. ¿Y qué es lo que van a hacer? Vamos a empezar a traerlo con lo que le agrada, con lo que me gusta, hasta que yo ya haya generado una relación de confianza lo suficientemente fuerte para empezar esa coerción. Haga esto, haga aquello. O, por el contrario, incluso hemos visto casos, y llamo la atención sobre esos temas, jóvenes menores de edad perdidas que los encuentran con mayores de edad. Este es el primer contacto. Esta es justamente la forma en que acceden a estas personas menores de edad, generando todo un halo y toda una historia de amor romántico, ¿verdad?, que sirven para atraerlas, para sacarlas de ese entorno seguro y tenerlas fácilmente manipulables y, por supuesto, pasar al segundo tema, ¿verdad? Que sería, obviamente, como un resultado,
pornografía o bien el acceso con estas personas, que de ahí también lo dividimos en varios temas. Está la persona que simplemente quiere el acceso carnal de manera directa con la persona menor de edad, y están aquellos que se encargan de la comercialización y la distribución del material que se podría estar generando dentro de este hecho ilícito. Qué dicha que usted toca ese punto, Lauren, porque era algo que también de hecho tenía apuntado que quería que abordáramos, y es el hecho del perfil de ese tipo de criminales, porque decimos, bueno, tal vez mi hijo no está expuesto, que esa es otra pregunta que después le haré a Irving, porque no tiene un perfil de una red social, o yo no le tengo instalado WhatsApp en el teléfono, lo usa solo para ver videos, o incluso ni siquiera tiene un celular. Pero yo mamá, yo papá subo al chiquito haciendo una gracia en TikTok, porque ahora es una red súper viral donde vemos videos de niños, bueno, en cantidad. El perfil de ese tipo de criminales necesita específicamente que sea contenido de índole sexual, o una persona con una, digamos, enfermedad mental, porque así lo clasifican, me está diciendo usted, de pedofilia. Solamente con ver un niño en su naturaleza ya está satisfecho. No está satisfecho, pero por ahí inicia más bien esa idea de satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Por supuesto, las imágenes siempre van a llamar la atención. Antes era muy común que la gente o que las personas pusieran a los niños bañándose, por ejemplo, ¿verdad? Uno lo veía lleno de ternura, ¿por qué? Porque es el hijo, porque es el bebé y qué lindo bañándose, pero lamentablemente no todas las personas pensamos igual. Existe un grupo de personas que su pensamiento totalmente carece de esa afinidad de empatía, de amor, de cariño, y lo que están buscando es otro tipo de satisfacción, incluso la sexual, porque por ejemplo podemos hablar de personas, qué gusto sexual podríamos encontrar en un bebé de 0 a 6 meses, y sin embargo existe, ¿verdad? Y también lo vimos hace un par de años acá con un caso que hubo en una zona rural donde a una bebé pequeña de aproximadamente, me parece que sí, 6 meses, fue abusada por un vecino. Entonces uno empieza a decir, ¿qué es lo que está mal? Bueno, hay un conjunto de desviaciones sexuales, hay un conjunto de situaciones que permiten que estas personas no vean las cosas como nosotros lo vemos y busquen esa malicia y busquen esa atención. Ahora, definitivamente considero que no se debe postear este tipo de fotos, no se debe sexualizar la imagen de los menores de edad, porque esto ¿qué es lo que genera? Justamente atraer a este tipo de personas. Y ciertamente, aunque no estemos expuestos de manera directa, porque no tenemos todo eso, resulta que tenemos un vecino al que le tenemos mucha confianza y a quien le encargamos a nuestros hijos, que el mismo termina no solo abusando de las personas menores de edad, sino generando videos que luego van a terminar en los entornos que el compañero Irving justamente estaba mencionando. Sí, de hecho, ya con este contexto, Irving, realmente es cierta la premisa de que ni siquiera necesito que mis hijos tengan acceso a una red social para estar expuestos, porque es una realidad. Ahora un chiquito llora y tome el celular para que vea videos, se entretenga y se calle, ¿verdad? Porque así lo escucha uno en todos lados. Está uno en un restaurante, están todos los papás y los adultos comiendo y el chiquito sentado viendo el celular. No hay problema porque solo está viendo YouTube, son solo caricaturas. ¿Realmente están seguros viendo solo las caricaturas o pueden ser perfectamente observados incluso? Bien lo decía usted ahorita, hace un momentito, ¿verdad? Son nativos digitales, ¿verdad? Yo creo que acá se habla de generación X, generación Y, y todo ese tema de cómo vemos, tal vez nosotros los de 30 años para arriba, los de 20 años para arriba, el tema de las tecnologías. Y lamentablemente los más pequeñitos ya están orientados a ver la tecnología como parte de sus vidas, a diferencia de nosotros que tal vez lo vimos a una adultez o a nivel de la adolescencia, ellos ya la ven o la perciben muy diferente. El tema aquí es que se está bombardeado por diferentes partes. Si no se le da el celular, es el equipo de cómputo, si no es el equipo de cómputo, es el televisor inteligente que tiene internet, si no es el televisor inteligente, va a la escuela, al kinder, al colegio, donde hay una computadora, donde hay un wifi, su compañerito, su compañerita, le va a prestar su dispositivo electrónico y va a tener acceso. Aunque el padre diga, yo estoy controlando y yo estoy analizando lo que está viendo, existen técnicas y métodos donde el niño, el joven,
que aquí le voy a caer mal a más de uno, a través de la calculadora, que pareciera ser una aplicación sencilla, ocultan el WhatsApp, ocultan el Telegram o enmascaran una aplicación para hacerle creer al papá, revíseme el teléfono, aquí no hay nada oculto. Y aquí es donde es importante que los padres, madres y demás encargados tengan un control parental, no solamente te lo doy a las 10 de la mañana y me lo devolves a las 10 de la noche, ¿no? Eso era la antigua. Eso era la antigua, pero más allá de eso, hay técnicas para evadir, para que puedan controlar, para que los niños o los más vivillos puedan engañar a sus papás. Y como bien lo dice usted, la exposición a un mundo digital siempre va a estar. Llámese en el centro educativo, llámese en los lugares de ocio, llámese en casa, en cualquier lugar, siempre va a haber un dispositivo electrónico que lamentablemente pueda tener acceso, aunque sea minuciosamente, y que por ende le dé el acceso a ese mundo digital donde hay de todo, ¿verdad? Irving, ¿mito o verdad de que hay aplicaciones de juegos, incluso caricaturas que nuestros menores ven en las redes sociales, bueno, digamos en internet, para no hablar de redes sociales, que son incluso a veces hasta creadas por pedófilos con la intención de atraer su atención, de que son caldo de cautivo para empezar una conversación por medio de un videojuego donde hay chats en línea? Porque se habla mucho de eso y los papás dicen, no, eso nada que ver. Y hoy queremos aterrizar eso, lo que se dice en las calles, ¿verdad? Si realmente sucede así. Hay un fenómeno ahorita muy reciente, se llama el grooming italiano. No tiene nada que ver con Italia, pero se le acuña ese término porque nace en ese país y ha tenido toda una repercusión a nivel mundial, donde agarran la inteligencia artificial, agarran el tiburón, le ponen tenis, por allá una ballena, le ponen anteojos y empiezan a musicalizarlo, le empiezan a poner sonidos ahí que tienen el efecto similar al de una droga, para que el niño o el joven o cualquier persona pase horas en el teléfono. Entonces, a través de esos mecanismos van ganando confianza en esa persona, en ese joven, para que termine consumiendo algún producto. Obviamente, esto a consecuencia del descuido de los padres, que claramente tiene esa parte tan necesaria que es supervisar a los más chiquititos. Obviamente, ¿verdad? Si no hay supervisión, el chico va a caer en esa tentación de esto. ¿Qué pasa acá? Siempre se busca un mecanismo. Dentro de una canción se mete algún fragmento, se pone alguna imagen que lo inste, ya sea a atentar contra su vida, a que contacte con ese tipo de redes, o que visite algún sitio donde ya se le empiece a dar ese señuelo, como decía Lauren hace un ratito, donde él trate como de ir buscando, ir pasando esa etapa, empiece a conocer a alguien a través del grooming, que en efecto es un adulto que se hace pasar por niño, y que le empieza a engañar a través de un beneficio. Pásame las fotos, yo te regalo la membresía del juego, dame el acceso a tu red social para que seamos amigos y podamos compartir, y le empieza a ganar la confianza para que tarde o temprano, obviamente, este adolescente, este niño, este joven, caiga tarde o temprano con las manos de ese ciberdelincuente. Lauren, y es que el tema de las redes de pedofilia no es algo improvisado, y mucho menos algo nuevo. Veía en un trabajo de un medio internacional la detención de un médico pediatra en Brasil, a quien de momento sigue en libertad, por increíble que parezca, porque no pudieron comprobar que las imágenes que le encontraron hayan sido él agrediendo sexualmente a alguien, sino simplemente que era contenido que le llegaba, pero almacenaba cualquier cantidad de contenido, incluso hasta de sus pacientes, de partes íntimas de sus pacientes y demás. Y dentro de todo el material que le encontraron a este médico, me llamaba mucho la atención que la policía decía que quedaron impresionados al darse cuenta que él tenía un manual para pedófilos, donde les decía y les daba una guía hasta de paso por paso de cómo llegar a sus víctimas, de cómo actuar en un primer contacto, de cómo ganarse la confianza. Y me pareció aún más alarmante que ese manual, el paso número 1 era: busque a alguien de su entorno familiar, lo cual también nos enciende las alarmas, lo que usted nos decía, de que no es solamente cuidar lo que ven en internet, sino
quiénes están en nuestro entorno y ver el entorno, como decimos popularmente, como Alicia indígena. Por supuesto, y aquí hablábamos acerca de las figuras de autoridad dentro de la comunidad, que los médicos, que los maestros, ciertas personas, lo relacionado con la religión, son figuras de autoridad. Ellos lo que van a hacer es justamente esto, ¿verdad? Acercarse primero que todo al entorno de la persona menor de edad, buscar entablar una relación con los encargados, con los familiares. ¿Para qué? Justamente para generar esta confianza y que cuando el menor de edad incluso intente hacer ver que algo no está bien, ni siquiera se le crea. No, ¿cómo se atreve a decirlo si él es tal persona? En este caso sí, un médico pediatra, y llamamos la atención sobre varios temas muy importantes. Número 1, el auge de la tecnología generó o vino a generar la unión de estos grupos. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente no era tan sencillo como yo llegar y decirle a una persona, es que a mí me gustan las personas menores de edad, usted no. ¿Por qué? Porque esto iba a generar una denuncia de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no es fácil llegar y exponer una situación de este tipo. Sin embargo, por medio de las redes, por medio de la tecnología, por medio de la internet como tal, se genera esta unión. ¿Por qué? Porque entonces algunas personas buscan semejanzas hasta que logran conformar este tipo de estructuras. Claro, hay una estructura claramente determinada donde cada quien participa, y esto también es muy importante. Aunque digamos que el médico del que estamos hablando en este caso no haya realizado un hecho de violencia, motiva y promueve que sí se están llevando a cabo, así que tiene la misma responsabilidad que quien tiene el acceso carnal con la persona menor de edad. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la pornografía en general se da por oferta y demanda. Si no hay una oferta, no tenemos que buscar este tipo de contenido. Y entonces las estructuras, ¿qué es lo que buscan? Dinero. Esta actividad está generando anualmente alrededor de 32 mil millones de dólares. Wow. Por eso es que todas las personas o un grupo muy particular quiere participar. No solamente satisfago mi desviación con respecto a la persona menor de edad, no solamente hago daño, no solamente abuso de la persona menor de edad, sino que también genero dinero. Gano dinero haciéndolo. Exactamente. Entonces pareciera algo que llama mucho la atención de quienes, justamente de grupos criminales. Esta es una de las actividades que más crecimiento ha tenido justamente por la tecnología. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues digámosle a las personas que están en la misma posición cómo hacer las cosas de forma, número 1, que no sean detectados, porque esto es muy importante. Una persona que podría estar experimentando rápidamente podría ser detenida, y para eso es este manual, ¿verdad? Les permite ir avanzando dentro de este mundo donde ellos mismos se protegen, por supuesto, porque entre ellos también se distribuyen información. Entonces consideran que son una comunidad a la que tiene que protegerse, y claramente les indican cómo actuar con el fin de ¿qué? Evitar que se puedan encontrar las evidencias, que tengan las víctimas correctas, y por supuesto una persona vulnerable, una persona menor de edad. Y aquí también llamó la atención, por ejemplo, acerca de las migraciones masivas. Esto es terrible, la forma en que se roban a los niños, y que las personas en este nivel de vulnerabilidad ni siquiera tienen la oportunidad de denunciar, porque saben que su situación migratoria va a generar un conflicto más grande todavía, y al final nadie atiende este tipo de población, y se facilita y se presta para que siga en aumento esta actividad ilícita que realmente nos está destruyendo socialmente. Ahora, Lauren, hoy yo siento que también una noticia que se generó hoy nos hace y nos llama mucho la atención como sociedad, porque en todo el programa hemos estado hablando de las redes de pedofilia a gran escala, con uso de tecnología y demás, pero por ejemplo hoy un menor de edad de 17 años fue detenido en nuestro país por enviar pornografía a otro menor de edad. Entonces también nos hace un llamado de sociedad de no solo cuidemos lo que están viendo, sino lo que están pensando y en los comportamientos que ya están imitando, porque hablamos de las grandes redes de pedofilia, pero también cómo están pensando nuestros menores en casa para conseguir lo que quieren. Aquí en este caso es importante revisar un poco, y seguimos hablando, el consumo de información por parte de Internet, pornografía en general.
Las personas jóvenes, menores de edad, están accediendo a pornografía y en primera se están generando toda una imagen totalmente irreal de lo que podría ser una relación sexual, una relación de pareja, ¿verdad? Entonces empiezan a generar estas distorsiones de manera directa, pero les gusta lo que ven, les llama la atención. Observan, por ejemplo, una pareja donde a una mujer está siendo abusada y sin embargo consideran que no, que lo está disfrutando, que mientras la persona dice no, más bien está haciendo un gozo y es un placer. Entonces, este tipo de situación podría estar haciendo que las personas menores de edad se confundan y quieran reproducir esta información. Claro, están cayendo en otro delito cuando son personas menores de edad y de su entorno, porque perfectamente podrían estar utilizando, y volvemos, la utilización de todo lo que es la tecnología, haciendo videos en sus propios celulares, en sus propios electrónicos y transmitiéndolos, tal vez en una relación de confianza. Mira, no, es que tengo una compañera con la que estoy iniciando una relación de pareja y estoy grabando sin que ella se dé cuenta o sin que él se dé cuenta, ¿verdad? Y así lo que voy a hacer es trasladar esta información. Ya ahí estamos haciendo justamente comercialización ¿de qué? De este mismo de información. Aunque ellos no estén tan conscientes, y esto también hay que llamar la atención a los padres de familia, a las personas menores de edad, a los jóvenes, hay que hablarles claramente acerca de estos temas. Creo que venimos ocultando información porque está muy pequeño, porque si le abrimos los ojos lo va a ir a hacer y al final están aprendiendo en la calle lo que deberían estar aprendiendo en casa y por eso es que están cometiendo este tipo de acciones. Ahora, Irving, la llegada de la inteligencia artificial también ha servido como herramienta para este tipo de criminales, es decir, porque hemos visto gente denunciando de utilizaron mi imagen para una fotografía desnuda que no soy yo, pero mi cara y todo se ve el montaje perfectamente, me pusieron a hacer tal acción en un video. Yo veo, por ejemplo, la gente que pone en TikTok filtros de mi hijo nunca conoció a su abuelo, entonces con inteligencia artificial dice que lo pudiera abrazar. O sea, todo ese tipo de cosas ya son posibles y hablo de ese tema por la inocencia que a veces tenemos como encargados de menores de edad y demás, de decir, ay, es que yo solo me tomé una selfie con mi hijo, él no tiene redes sociales ni tiene acceso a nada en internet, pero yo desde mi perfil como papá o mamá subí un selfie con él y eso no va a pasar nada, no es contenido que alguien pueda utilizar para, ¿verdad?, con fines de pedofilia y además, pero ya la inteligencia artificial también es una herramienta para estas redes de poder agarrar cualquier tipo de material y crear con solo el rostro de un niño lo que ellos quisieran ver o hacer. Efectivamente, en los últimos años la inteligencia artificial ha venido ganando terreno, ya viene superando de una manera tan increíble que ya cuesta, por lo menos a ojo humano, identificar si está creada con inteligencia artificial. Lamentablemente, el perfil de la red social del padre, cualquiera, como usted lo decía hace un ratito, me tomé la foto con mi hijo, con mi nieto, y tengo mi Facebook, mi Instagram, mi TikTok público, lamentablemente le va a dar el acceso a cualquier persona que entre al perfil y tome una captura, descargue la foto y haga lo que sea con esa imagen, ¿verdad? Aparte de poder en un futuro extorsionar, lamentablemente la puedo utilizar con inteligencia artificial y otros mecanismos para editarla, para hacerle cualquier cosa y posteriormente usarla como un arma en contra ese usuario, ¿verdad? Bien lo decía usted ahorita, bueno, hay casos a nivel nacional e internacional donde se agarran modelos y se desnudan o se agarran una celebridad y claramente es falso, pero con los pasos agigantados que está dando esa tecnología ya se está viendo más realista. Entonces ahí es donde hay que usar otras herramientas para decir, sí fue creado con inteligencia artificial. Se aplica un poquito el análisis forense para saber si fue o no fue real la foto, si fue alterada y todo ese tipo de cosas. Pero aquí hay un tema importante, por lo menos a nivel de los niños, menores de edad, en que los padres sepan muy bien qué van a publicar. Todos los inicios de curso lectivo, creo que pasa, ¿verdad? El primer día de mi hijo en el kinder y ponen la foto y la comparten en estados y la comparten en diferentes redes sociales y ahí se va filtrando. Entonces, como bien decía Lauren también hace un ratito, eso es maderita para el ciberdelincuente o el pedófilo que quiera agarrar eso para ir viendo un modus operandi. Y ojalá que en esa foto de la escuela se vea el logo de la escuela o se vea el nombre del centro educativo. Entonces eso le va dando
más señales para que este pedófilo, ese pederasta, pueda saber en dónde se encuentra, a qué hora sale, a qué hora entra y pueda tener un perfil más cercano a ese menor de edad. Entonces, hay mucha responsabilidad de nuestros padres de familia, la comunidad educativa, la sociedad religiosa y todos estos actores para evitar que esto siga creciendo y que le demos más cabida a ese tipo de criminales. Ahora, desde el punto de vista de alguien que consume este tipo de material, porque a veces los términos como dark web o deep web suenan muy profundos, ¿verdad? Muy técnicos. ¿Qué tan complicado es para mí como usuario ingresar a ese contenido? Y lo pregunto por lo siguiente, porque habrá gente que dice, y que dicha que usted mencionaba el ejemplo de la foto del primer día de clases, porque es algo sumamente inocente que uno no lo ve con una mentalidad maliciosa, pero hay gente que en efecto sí. Y tenemos cerca muchas de esas personas que no necesitan ser el experto número uno en tecnología para poder tener acceso a todo ese contenido, y más que acceso, poder subir contenido a ese tipo de redes donde ya andan las fotos de todos los niños de mi barrio porque las mamás lo suben, etcétera, etcétera. Es realmente complicado ingresar, o lo hace cualquier persona, hasta manuales deben de haber, me imagino, para poder ingresar, porque ahora hay manuales para todo. Sí, en realidad hay muchas formas. La forma más realista es, obviamente, bajando ciertos aplicativos y ya se tiene acceso. Lo que no sabe la gente es las consecuencias de que su equipo se exponga y, como dicen popularmente, cazador cazado, que más bien sea su equipo el que sirva de puente para que un cibercriminal lo utilice de trinchera y lo pueda exponer a usted. Pero más allá de eso, de ver cómo se hace y lo sencillo que es simple en manera de que utilizan las redes sociales como WhatsApp, Telegram, Discord, X o Twitter, Facebook, para colocar ahí en los enlaces a veces y enlazarse a esos grupos que por lo general tardan unas semanas y ya los eliminan. O el tema tal vez de Telegram, que tiene un nivel de cifrado mayor a WhatsApp y que por su estructura no es gringo, es ruso, hace que sea más fácil. Cualquier pedófilo de estos ponga un enlace, ponga un QR y motive o inste a la gente a entrar y que ahí se tope con ese tipo de materiales. Hablamos ahorita de la DAR y la DIGWE y que es difícil y que es complicado para un gobierno y para el FBI, para el OIJ y para todo el mundo, pero es simple. Actualmente el Telegram está a un clic, el WhatsApp está a un clic y cualquiera lo instala con un número de teléfono y se tiene acceso a esos portales, a esos lugares donde se hacen esos intercambios. Y a veces ese tipo de información que tal vez en algún momento alguien lucró, perfecto, tiene ese material y como todo virus informático se va propagando, tal vez ya alguien pagó el precio y lo que hace es publicarlo en un foro, en algún grupo, se mete tal vez a un portal normal de internet, comparte ese link y todo el mundo tiene acceso y ya tiene información de la persona que ya tal vez tuvo acceso a esas fotografías, pagó y que ya medio país o medio mundo tiene acceso. Entonces, lamentablemente las plataformas de hoy en día facilitan ese intercambio de contenido en cuestión de segundos y que cientos de personas tengan acceso a ello. Yo creo que con lo que llevamos hasta aquí de la conversación nos queda clarísimo dos cosas: lo expuestos que estamos todos, aún más vulnerables nuestros menores frente a redes de pedofilia y pederastas, el tema de que no está seguro su hijo solo porque no tiene un perfil en una red social o porque no tiene ingreso a, y también el llamado de atención como padres, madres o encargados de un menor de edad, de qué estamos subiendo a nuestras redes sociales personales. Por más de que usted diga, es que yo solo acepto a gente que conozca, ya usted está en una red social, está su foto expuesta. La pregunta que le tenía a Irving, además, que nos responda, que la tenemos en diarioextra.com, es: ¿a qué edad es adecuado entregarle un dispositivo móvil a un menor de edad? Ahí están ya los resultados en pantalla de cómo avanza nuestra encuesta. Irving nos va a dar la respuesta después de esta breve pausa comercial que vamos a hacer.
2:44 de la tarde, continuamos con más de Asiento Extra. Si usted nos viene sintonizando, bueno, le cuento que estamos hablando precisamente sobre las redes de pedofilia y pederastas que se ocultan por medio de todas las redes sociales, en internet, aplicaciones y sin fin de cosas a las que tenemos acceso ahora con internet y que exponen a nuestros menores de edad a un gran peligro. Antes de irnos a la pausa comercial, hablábamos de que en nuestro diarioextra.com hay una encuesta en la que usted puede votar de a qué edad le dio usted el primer celular a su hijo o hija, y hoy un experto nos va a responder, según su conocimiento, cuál cree que sea la edad adecuada para que nuestros menores se vean expuestos o tengan acceso a un mundo que es internet, en momentos donde, por ejemplo, países como Australia se debate en un proyecto de ley para prohibir las redes sociales a menores de 16 años incluso. Irving, en nuestro país, y dependiendo seguramente también de la educación que tengamos los padres o encargados de familia con respecto a internet, ¿cuál es la recomendación? Bueno, aquí es importante siempre analizar o leer las políticas de cualquier red social, ¿verdad? Yo creo que aquí también aprovecho el espacio. Somos muy dados a instalar cualquier red social y nunca leemos los términos de... Eso que uno le dice aceptar a todo porque la pereza leer. Exactamente, yo creo que es importantísimo siempre leer las condiciones. En este caso las cláusulas las establece el país donde se crea la red social. Por ejemplo, el caso de Instagram, el caso de Facebook, que son norteamericanas, estadounidenses, establecen que a partir de los 13 años es la fecha, la edad mínima, perdón, que cualquier persona puede usar la red social. Caso de esas mismas redes sociales a nivel de Europa, que la Convención Europea y toda esa línea es muy estricta, establece que a partir de los 14. Caso TikTok, que es chino, también anda entre los 13 y 14 años. Y obviamente hay otro tipo de redes sociales, como el caso de OnlyFans, el caso de Tinder, que ahí sí tienen que ser adultos, ¿verdad? Por supuesto. Pero lamentablemente esas cláusulas están a un clic. Entonces, ¿qué hace mucho padre de familia? Lamentablemente, agarra, le da a aceptar, y aunque el hijo tenga 8 o 9 años, le suma edad y termina instalando la aplicación. Entonces es algo que no se pueda controlar, porque el darle clic es como ponerle la firma. Usted está aceptando los términos y condiciones para poder hacer uso de esa herramienta, ¿verdad? Igual que nosotros cuando instalamos algún aplicativo en nuestro teléfono, en nuestra computadora, da pereza, como dicen, leer esas cláusulas y simplemente le vamos a aceptar. Entonces, aquí también está el llamado a leer esas condiciones, qué es lo que dicen, qué información es la que estamos suministrando, qué información personal mía es la que está dejando a través de internet, y máxime, en el caso de un menor de edad, que es información que va a estar expuesta si no se adecua a una red social a un nivel de privacidad importante. Ahora, Irving, yo creo que el hecho de que los menores de edad tengan acceso a internet o a una computadora, a un dispositivo móvil, ya es algo a lo que tenemos que estar acostumbrados, sobre todo porque incluso, como usted bien lo mencionó en algún momento, hasta para las escuelas ya las necesitan, ¿verdad? Y te digan una tablet para hacer algún trabajo en clase, o la computadora que está siempre permanente en el salón de clases. Como papá, en medio de una sociedad altamente conectada, ¿cómo me educo también para saber qué es un control parental? ¿Cuáles puedo utilizar dependiendo de la aplicación? ¿Cómo puedo realmente tener monitoreado, al menos en los dispositivos que yo sé que hay en mi casa, a qué está teniendo acceso mi hijo o hija? Sí, es importante que en el momento que un padre de familia se disponga a cederle, a regalarle un celular a su hijo, ya lleve instalado este tipo de aplicativos. Sin ánimo de generar patrocinio, hay uno de Google muy bueno, se llama Family Link. Ese se vincula con la cuenta de Gmail y el padre tiene un control absoluto de la ubicación, de la dirección IP, de la Wi-Fi que está consumiendo, de las aplicaciones que está viendo, qué tipo de tráfico, las llamadas. Entonces es muy completa, y lo mejor es que es gratuita. Muchas compañías de antivirus por lo general venden esos productos por $30, $40 por año y le dan ese mismo acceso al padre de familia, quien es el que abre una cuenta en el teléfono, y una vez que deriva esta cuenta, tiene acceso a la cámara, a la libreta de contactos, y como si tuviera el celular en sus manos, exactamente el mismo control
como si tuviera el celular en sus manos. Y eso hace más posible que pueda ver el comportamiento. Si está jugando mucho, el padre de familia puede reducir ese uso. Si a las 10 de la noche él quiere darle un bloqueo y el celular deja de funcionar por completo, entonces todo ese tipo de prácticas hace posible que en este caso la madre, el padre tenga un control más directo. Si el niño joven le dice, es que ya salí del colegio y es mentira, o tal vez salió y el padre creía que era después, se ve la ubicación en GPS y le manda una alerta, mira, su hijo está fuera del centro educativo o se está empezando a mover. Entonces, aparte de eso, también le da un control físico, el cual es bastante importante y que creo que a más de un padre o madre de familia le gustaría eso. Entonces, son accesibles, son sencillos de configurar, tutoriales y forma de hacerlo es relativamente fácil y créame que es un excelente camino. Así se conecte a la Wi-Fi, que se conecte a la red, con quien está hablando va a tener ese control y respetando los niveles de privacidad ante todo momento. Entonces, siempre se insta, y no tanto a nivel de un equipo celular, sino también a un nivel de un equipo de cómputo, que ahí también se puede instalar y se puede tener ese monitoreo más constante de ese joven o ese niño. Lauren, usted tiene años de estar incorporada en todos los temas de seguridad de nuestro país. Hemos conversado en muchísimas ocasiones, creo yo, de la radiografía, de cómo estamos en materia policial en muchos ámbitos como homicidios y demás. A nivel de tecnología, ¿cómo están nuestros cuerpos policiales frente a esta masa de ya delitos informáticos que se ven en todo el mundo y que no somos la excepción? Lamentablemente en este aspecto estamos muy cortos. ¿Por qué? Porque requiere una inversión sumamente alta para poder darle un seguimiento real a un tipo de organización de estas. Se requiere muchísimo personal y con características como las del compañero, ¿verdad? La tecnología, básicamente como carreras fuertes, y sobre todo el tiempo que lleva. Entonces, sostener estos tres parámetros es muy complejo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ya que tal vez no tenemos toda esa capacidad? Aliarnos a entes internacionales, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se está haciendo. Se toma información de otros países, se generan alianzas, se generan vínculos que facilitan la información, que permiten una alianza y de esta forma ellos mismos nos avisan, mira, es que en Costa Rica se está dando una alerta sobre este tema. Y a partir de ahí, entonces es que se inician con los operativos fuertes para poder detener. Recordemos que este tipo de organizaciones, y lo decíamos ahora, no están en un solo lugar, son a nivel mundial. Entonces, mientras en Costa Rica tenemos 2 o 3 personas actuando por ese grupo criminal, puede ser que en Europa tenemos otra gran cantidad, en Norteamérica, en Sudamérica, y esto es lo que lo hace justamente tan difícil para poder ubicarlos. Básicamente las alianzas que podamos generar a nivel internacional es básico para que podamos nosotros también, primero que todo, conocer. Esto nos genera un gran nivel de experiencia y nos facilita reconocer todo este tipo de situaciones que a la larga tal vez nosotros en nuestro país no están al nivel de la tecnología, pero que en otros entornos va a ser muchísimo más sencillo para nosotros poder incluso adaptar. Lauren, ¿dan señales los niños o niñas que están sufriendo algún tipo de extorsión por medio de redes sociales, qué sé yo, que tal vez pasan más tiempo de lo normal en su celular, en su computadora, señales que tal vez como encargado de un menor yo debería prestarles atención? Por supuesto, vamos a ver, las personas menores de edad, siempre que están incómodos, siempre que tengan alguna situación que les esté generando tristeza, dolor, incomodidad, van a generar ese tipo de alertas. La situación es poner atención. Algunos se va a ver reflejado incluso en su estado físico. Son personas que ya no duermen, que pasan sumamente ansiosos, que lloran, que pasan con un nivel de agresividad bastante marcado y que antes no eran así, incluso se ven bajos de peso, pero la situación es, les ponemos atención a los menores de edad cuando justamente están en este tipo de situaciones, porque el nivel de ansiedad que podrían estar experimentando, tal vez lo estamos relacionando con otro tema y no precisamente con algo de fondo que podría ser justamente esto. Entonces la comunicación en estos casos es
sumamente importante, pero ganarnos la confianza de la persona menor de edad, que sí, que vive bajo nuestro techo, pero que justamente le dimos un celular para que esté tranquilito un ratito, para que esté, pues qué difícil, ¿verdad? Ese mismo menor de edad se va a acercar a nosotros a contarnos lo que está viviendo, a decirnos me pasa esto, me pasa esto. Peor aún, si son personas de autoridad dentro de su propio entorno, ya sabemos que son amenazadas. Existen muchísimas personas que nunca dijeron nada y lo hemos visto incluso hace poco, personas de 25, 30 años contando historias desgarradoras de su niñez porque nunca tuvieron la oportunidad de hablar. La situación es notar lo que no nos dicen y a esto nos referimos, cambios de ánimo, incluso las materias en la escuela también tienden a bajar muchísimo. Entonces, todos estos alertas que el menor de edad está indicando es lo que tenemos que ponerle atención, pero tenemos que sacar el tiempo para poder notarlo, tenemos que conocer a nuestras personas menores de edad para saber que cuando hay un cambio de estos puede ser porque está viviendo una situación de violencia. Lauren, y para finalizar, hablábamos incluso, bueno, de que en la dark web o en la deep web circulan manuales para pedofilia, pero también circulan mapas de lugares específicos para que estos delincuentes tengan sus encuentros o se les faciliten esos encuentros, y habíamos hablado que nuestro país lamentablemente figura en esa lista de destinos. Sí, por supuesto, y es lamentable también. Hablamos de un turismo sexual que incluye personas menores de edad y que sí, hay un grupo de personas que se dedican a la trata, ¿verdad?, de personas menores de edad con fines sexuales. Y estamos dentro de ese mapa y estamos dentro de ese plano. Nuevamente, todo el aspecto policial y toda la información que se pueda obtener por medio de estas redes, que normalmente cambian, ¿verdad? Porque también esto es muy importante. No es que uno llega a un documento y simple y sencillamente dice, estas personas están a disposición para que usted haga lo que guste. No, lamentablemente no, ¿verdad? También hay una forma, un lenguaje particular, una forma específica para que puedan saber y reconocerlo. Tal vez un símbolo, tal vez una imagen que nos hace comprender, o a las personas que se dedican a este tipo de actividades, que hay disponibilidad de este tipo de actividades. Bien, ese era el tema que queríamos tratar hoy, sobre todo más que abrir los ojos con mucha responsabilidad de una realidad que ya está, que no es ajena, que no pasa a cientos de kilómetros aquí, sino que ya lo tenemos en nuestro país, que las víctimas son los más vulnerables, nuestros menores de edad, y que tenemos que estar alertas de lo que ven, de lo que escuchan, pero también incluso nosotros como mayores de edad, de a qué los exponemos. Ojalá que el programa haya sido muchísima ayuda para todos nuestros oyentes y televidentes, que empiecen a ver el tema con la seriedad que corresponde y que ojalá podamos evitar que cada vez más menores sean expuestos a ese tipo de situaciones. Silvi, muchísimas gracias por venir. Gracias a usted y a los televidentes y oyentes por la oportunidad, y esperemos que sea la primera de muchas oportunidades más para sacarle provecho a las tecnologías y no ser víctima de estafa y extorsión y ese tipo de cosas. Lauren, muchas gracias. A la orden para servirles, y dos cosas importantes: comunicación y por supuesto denuncia. Así es. No nos olvidemos de denunciar. Muy importante, las denuncias, porque es solo a través de ese método que las autoridades pueden también empezar a hacer algo al respecto. Muchísimas gracias por su compañía, fue un placer contar con ustedes durante esta hora y nos vemos en un próximo programa de Asiento Extra.